Hola mis muchachos, mi grupo, mi gente, mis soñadores, mis técnicos en motos, mis iniciantes, mis aprendices. Bueno, recuerdan que fabricamos una bobina, entonces aquí tenemos pues la bobina que nosotros fabricamos. Y para poder entrar a comprender un poco cómo funcionan los reguladores y cómo funcionan los rectificadores y la importancia de ellos sobre las bobinas, vamos primero a hablar que la bobina produce dos fuerzas. Una es el voltaje y la otra es el amperaje, dependiendo pues del voltaje que tengamos en una bobina y del amperaje. Nosotros tenemos la capacidad de prender un bombillo, de cargar una batería y de diferentes tipos de elementos. Así que vamos a ir directamente al drawler y después del drawler vamos a cambiar a un probador que tenemos de reguladores en un motor para poder entrar a la parte de regulación. Y una vez terminemos esta parte de regulación y comprendiendo un poquito los voltajes y los amperajes, entonces vamos a ir al paso a paso del armado del sistema hasta donde vamos en la moto. Entonces, pues para que podamos comprender mejor el voltaje y el amperaje que produce una bobina, vamos a mirar qué elementos tenemos aquí. La bobina que hemos construido, 2 en 1. Nuestro tester, que es el que nos va a dar el voltaje y el amperaje. Un bombillo de 110 voltios, 50 amperios. Un bombillo de 12 voltios, 1 amperio y medio o 1.5. Una bobina de encendido que, a diferencia de esta, tiene un alambre mucho más delgado. Y tenemos un diodo. Las bobinas se deben de revisar de 2 maneras o de 3 maneras. Resistencia cuando el campo magnético no está prendido. Recuerden que este es un drawler y que un drawler es una bobina que cuando le metemos corriente alterna genera un campo magnético y que en ese campo magnético nosotros sacamos corriente alterna en la bobina. Entonces les decía que las bobinas las probamos de 3 maneras. Primero, cuando el campo magnético está apagado, colocamos el tester en 200 ohmios y entre masa y luces nos tiene que dar una resistencia, miren, y ahora entre masa y carga nos tiene que dar otra resistencia. Ahora miramos la resistencia de esta. Bien, entonces, como ya revisamos la resistencia de esta con la moto apagada, vamos a mirar el voltaje que tiene con la moto prendida. Para eso vamos a colocar pues nuestro tester en 200 de corriente alterna y vamos a colocar entre masa y luces y miremos el voltaje. Y tenemos 14.7 y ahora entre masa y carga y miremos el voltaje y tenemos pues 22 voltios de corriente alterna. Vamos a mirar la incandescencia que nos da el bombillo de 12 voltios entre masa y luces, 14.7 voltios, y la incandescencia que nos da entre masa y carga, 22.7. Vieron que prende muchísimo más. Entonces dijimos que entre masa y luces hay una resistencia de 0.3 ohmios, entre masa y carga una resistencia de 0.5 y un voltaje entre masa y luces de 14.7 y entre masa y carga de 22.3. Cuando vamos a revisar un amperaje necesitamos un bombillo de 50 amperios, 110 voltios. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a conectar entre masa y luces. Entre masa y luces vamos a conectar pues nuestro bombillo y vamos a prender el drawler y vamos a mirar que prácticamente él no enciende, pero medio enciende, pero vamos a mirar la fuerza del amperaje que está pasando por ahí. Para mirar el amperaje necesitamos un diodo y cambiar los cables del tester. Dejamos el negro en con y este lo pasamos en amperios, en 10 amperios y vamos a aterrizar este aquí. Vamos a aterrizar este aquí para que haya una mejor visión. Voy a pelar
este cable de masa aquí, miren, para colocar este aquí, para que tengamos una mejor visión. Y ahora sí vamos a utilizar un diodo para que la corriente cambie a corriente directa y podamos tener, pues, ahí se ve bien, Gerson, el tester. Entonces vamos a prender y miremos el voltaje que tenemos entre masa y luces. Perdón, el amperaje. El amperaje que nos está dando, miren, es de 6 amperios. Vamos a acomodar mejor la bobina. Bien, 6 amperios punto 22. Y ahora vamos a pasar el bombillo para carga. Y el amperaje debe de bajar, ¿no? Bien, ahora colocamos entre masa y carga, ahí vamos a mirar el amperaje. Entonces el amperaje que tenemos para entre masa y carga es de 4.98 amperios. Bien, entonces ya sabemos que tenemos una resistencia de 0.3 para luces, de 0.5 para carga, un voltaje de 14.7 para luces, de 22.2 para carga y un amperaje de 6 amperios punto 22 para luces y de 4 amperios punto 98 para carga. Ahora lo que vamos a hacer es mirar pues esta bobina y recuerden que esto es importantísimo para saber qué efecto crea esto en los reguladores. Así que vamos a quitar esta bobina y vamos a pasar nuevamente nuestro tester a voltaje para nuestra próxima prueba y vamos a colocarlo pues en 200 de corriente alterna. Bien, vamos a quitar nuestra bobina. Qué bueno que ustedes hicieran sus aparatos, hicieran todo esto para que se volvieran muy buenos, midiendo amperaje, midiendo voltajes. Y así cuando vayan a hacer una bobina ya ustedes ya saben qué batería van a utilizar, qué consumo, ¿no? Eso lo vamos a mirar ahora con la bombillería y todo. Bien, entonces vamos a mirar esta bobina. Recuerden que lo primero que vamos a hacer es revisar la resistencia ómnica y vamos a mirar la resistencia ómnica de esta bobina colocando el tester en 2000 ohmios. Vamos entre masa y salida. Y tenemos una resistencia de 2.24 ohmios. Ahora vamos a pasar el tester en 200 de corriente alterna y vamos a prender el Drawler y miremos el voltaje que nos va a dar. Y tenemos 154.2 voltios de corriente alterna, lo que quiere decir que nos dio casi 10 veces más voltaje que esta bobina. Bien, ahora vamos a traer pues nuestro bombillo de prueba. Recuerden que es de 110 voltios 50 amperios y lo vamos a traer aquí y lo vamos a prender y vamos a ver que ese sí va a prender sin problemas. Miremos, ahí tenemos ya el bombillo prendido. Recuerden pues de que necesitamos un diodo para ver el amperaje. Vamos a abrir un poquito esta masa y miremos el amperaje que nos está dando esta bobina. Vamos a colocar el tester, cambiémoslo a 10 amperios y coloquémoslo aquí en 10 amperios y vamos entre masa y salida, pues ahí se ve bien, Gerson, y miremos, prendamos y miremos qué amperaje nos da. Bien, vamos a mirar y vemos que nos da 0.11 amperios. Eso ocurre porque este cable es muchísimo más delgado, que aunque nos dé mayor voltaje, y aunque tenga la capacidad de prender este bombillo, nos va a dar menor amperaje por la misma resistencia que tiene el alambre por ser tan delgadito. Bien, entonces con estos datos nosotros pues vamos a traer el diagrama que hicimos para que hablemos un poquito de rectificadores y de reguladores y vamos a traer un aparato que va a tener un motor para que ustedes lo conozcan y es con el que ustedes se van a volver muy buenos revisando reguladores, baterías, amperajes y cosas así. Vamos a traerlo. Bueno, entonces aquí lo que tenemos, caballeros,
es un volante puesto en un motor y adentro hay una bobina. Esto es pues para simular el motor prendido de la moto para cuando nos llegan problemas de carga, que hay problemas con batería, que hay problemas con reguladores que se calientan y se abren. Entonces para eso lo utilizamos, para que los chicos pues tengan una capacidad en la especialización de sistemas de regulación. Qué bueno que todos y cada uno de ustedes, los que tienen talleres, pues pudieran soñar con tener uno igual. Bien, funciona de la siguiente manera. Solamente hay que meterle 110 voltios. Lo que hacemos es, esperemos que Gerson le acabe de dar la vuelta, entonces lo que hacemos es prender acá y ya tenemos nuestro volante pues girando. Ahora vamos a mirar cómo funciona. Bueno, dentro de este volante hay una bobina, pero ya en corona exactamente igual que esta, donde yo la puedo convertir en una bobina 2 en 1, una bobina 2 al aire o una bobina 1 al aire. Luego explicamos qué significa eso. Bien, vamos a prenderlo y vamos a mirar entre masa y luces. Recuerden que este bombillo es de 110 voltios. Entonces vamos entre masa y luces y masa y carga y vamos a prenderlo aquí entre masa y luces. Bien, vamos a prenderlo entre masa y luces y miremos pues, prendémoslo y miremos cómo nos prende aquí entre masa y luces. Ahora miremos entre masa y carga. ¿Listo? Y aquí tenemos pues nuestro bombillo entre masa y carga. Entonces vamos a mirar el tester para que nos demos cuenta cuánto nos sale de voltaje en esta bobina entre masa y luces y masa y carga, y después qué amperaje tenemos. Recuerden pues de que tenemos que colocar nuestro tester en 200 de corriente alterna. Miren cómo tenemos los cables, el cable rojo en voltaje y el negro en con. Voy a sentarme un poquito. Bien. Bueno, entonces vamos a colocar entre masa y luces para que veamos el voltaje pues que nos está dando este motor cuando lo prendemos, y vamos a prenderlo. Y miramos que tenemos un voltaje de 56.8 voltios. Y ahora vamos a ver cuánto tenemos entre masa y carga. Y vemos que tenemos un voltaje de 72.9 voltios. Entonces, ya sabemos pues de que este motor nos va a producir un voltaje entre masa y carga de 55 voltios y entre masa y luces de 55 voltios y entre masa y carga de 72. Ahora vamos a mirar qué amperaje nos va a producir igualmente. Entonces recuerden pues que debemos de cambiar el tester de voltaje a 10 amperios, ¿no? Y hacemos exactamente pues lo mismo. Vamos a abrir aquí esta masita para que podamos tener mejor visión. Vamos a tener mejor visión. Vamos a conectar nuestro probador de bombillo. ¿Recuerdan? Ok. Pues conectamos y vamos a colocar pues aquí, y entre masa y luces vamos a ver qué amperaje tenemos. Recuerden de usar el diodo, ¿no? Entonces tenemos nuestro tester ya en 10 amperios. Aquí tenemos nuestro diodo y miramos pues qué amperaje tenemos produciéndonos en esta bobina. Vamos a prenderlo. ¿Se alcanza a ver ahí bien, Gerson? Bien, vamos, prendamos y tenemos un amperaje de 3.89, 3 amperios, 87 entre carga y luces. Apaguémoslo para que miremos el amperaje entre carga
entre masa y carga. Bien, y de esta manera pues ustedes pueden ver el amperaje que produce una bobina cuando ustedes la fabriquen, la vayan a hacer, ¿no? Entonces vamos a prenderlo, miremos nuevamente. Gerson, ¿se ve ahí bien el tester, Gerson? ¿Listo? Bueno, entonces prendámosla. Y tenemos 4.1 amperios entre masa y carga. Bien. Entonces vamos a trabajar pues con una bobina en la parte de regulación antes de que lleguemos a la moto, con un volante pues montado exactamente igual que una moto, que nos va a dar entre masa y luces 55 voltios y 3 amperios y algo, y entre masa y carga 72 voltios y 4 amperios y algo. ¿Listo? Ahora vamos a traer pues el diagrama para que comencemos a montar reguladores. Bueno, ustedes recuerden que este diagrama es pues el que nos simula el ramal de la moto, ¿no? Y lo que estamos haciendo es pues aprendiendo a conocer pues los aparatos, ¿no? Entonces vamos a imaginar que tenemos pues la farola, la luz media, tenemos el piloto de alta con el tacómetro y el stop, y aquí tenemos la corriente que va pasando a nuestro switch, es la simulación, ¿no? Bien, vamos a hacerlo si quieren pues entonces aquí que pasa por el switch. Entonces resulta de que viene pues la corriente desde la bobina, 2 en 1, alimentar el comando, y la corriente por la carga, alimentar la batería. Pero no tenemos un aparato que en este momento nos está enviando 55 voltios para luces y 75 voltios para el sistema de carga. Pero no tenemos un estabilizador, no tenemos algo que nos estabilice esa corriente. Los bombillos pueden con 12 voltios y tengo 72 y 55. Vamos a prender la moto y miramos a ver qué puede ocurrir. Bien, en este momento miremos miren cómo el bombillo, los demás bombillos se fundieron todos, y mire cómo se está quemando, miren cómo se está quemando. Vamos a ver, miremoslo, miren, se está calcinando por el alto voltaje que hay, mírenlo. Ya este lado se fundió y veamos el otro, y todos los bombillos se fundieron, como quien dice que nos quedamos sin luces. Vamos a cambiar entonces pues nuevamente todos los bombillos que acabamos de quemar. Vamos a cambiar todos los bombillos que acabamos pues de quemar para qué es un rectificador y para qué es un regulador. Bueno, entonces para evitar pues de que la bombillería no se nos funda y podamos tener una batería cargada, necesitamos traer aquí. En las motos viejas, recuerden que estamos comenzando con las motos de 2 tiempos viejas, las DT, las AX, muchas motos viejas, ¿no? Que venían con un sistema de regulador, aparte tenían el regulador y aparte tenían el diodo y tenían la batería. Bien, entonces aquí vamos a colocar el diodo, aquí vamos a colocar el regulador y aquí vamos a colocar la batería, pero entonces vamos a levantar esto un momentico para que expliquemos pues. Entonces, cuando vamos a mirar si nuestro diodo está bueno, colocamos el tester en 200K. Bien, bueno, ahí se alcanza a ver bien. Entonces vamos a colocar el diodo, vamos a medirlo por acá y por aquí, y vamos a ver si nos marca. No nos marca, lo volteamos, y cuando nos marque donde quede el negro, ahí va la batería. Entonces lo colocamos así, ahí sí nos marcó, entonces quiere decir que esta parte es donde va a ir la batería, y aquí vamos a recibir la corriente de la bobina. Entonces esta es la parte que viene hacia la batería. Entonces vamos a recibir la corriente alterna de la bobina de carga que viene por acá, y vamos a entregarle la corriente directa al cable rojo. Ahora vamos a ver el regulador. ¿Listo?
Estos reguladores también cumplían pues con unas normas. Ahí mismo en 200 debemos de colocar esto a masa y esto a salida y nos tiene que dar 2 medidas. Vamos a mirar la medida que nos va a dar así. Nos está dando 48.9, como está en 200.000, quiere decir que nos está dando 48.900 ohmios. Y cuando lo volteemos, si está bueno, nos tiene que dar una medida o más alta o más baja. Si eso ocurre, quiere decir de que el regulador está bueno. Entonces vieron que nos dio una medida diferente. Este regulador está en perfectas condiciones. Ahora vamos a mirar este, también en 200, colocamos este a la salida y este a la masa y miremos qué ocurre. Miremos, lo ponemos aquí y nos dio una medida, pero vemos que la medida es saltona. Ya con eso nos está diciendo que el regulador está inconsistente y que no está en buenas condiciones. Vamos a voltearlo. Vamos a voltearlo, miremos. Vamos a voltearlo. Y no nos dio, lo que quiere decir que este regulador está malo, este no sirve. Y vamos a ver este otro. Entonces, vamos a colocar este acá y este a masa. Y miremos que no nos dio. Volteémoslo. Coloquémoslo. Y vemos que no nos dio, lo que quiere decir que este regulador tampoco nos sirve. Entonces tenemos este, miremoslo, y este nos da una medida por acá, y cuando lo volteo, me da una medida diferente por el otro lado. Lo que quiere decir que está en perfectas condiciones. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es conectar este cable amarillo a la regulación y esta masa aquí al verde. Bien, entonces cuando prendamos nuestro motor, la corriente alterna va a venir por el de carga al lado negativo del diodo, sale como corriente directa y va a venir a cargar la batería. Y el de luces va a venir hasta el comando y va a venir y se va a regular. Si nos da carga y si nos da luces, si no se funden, quiere decir que tanto el regulador independiente como el diodo independiente están bien. Ahora vamos a colocar el tester para que miremos, lo vamos a colocar en 20 de corriente directa, miren, vamos a colocar el tester en 20 de corriente directa, para que coloquemos pues la batería y miremos qué voltaje tiene nuestra batería. Vamos a ver, y en este momento entonces dice que la batería tiene 12.55 voltios de corriente directa. Entonces vamos a prender nuestro motor, recuerden que por acá está llegando 72 voltios y por acá 55. Y vamos a ver si ya con el regulador y con el diodo empieza pues a cargar la batería y las luces no se nos funden. Prendámoslo. Bien, en este momento miramos pues que nuestra batería no está cargando. Vamos a dar un momento a ver. Bueno, entonces miremos pues, nos había desconectado el caimancito. Entonces miremos, tenemos la batería en 12.66 y aquí tenemos, vamos a prender el motor, como les decía, para que llegue los 75 voltios de corriente alterna hasta este rectificador. Venga y carga la batería y aquí tenemos nuestro regulador ya con las luces. Vamos a prender a ver y miramos pues cómo tenemos el sistema de luces funcionando y la batería cargando. Bien, ya tenemos un sistema de rectificación y de regulación. Ya tenemos un sistema de rectificación, o sea, de cambio de polaridad de corriente alterna a corriente directa y de regulación para pues que la bombillería no se queme. Y es así pues como nosotros protegemos la bombillería y garantizamos que la corriente que produzca la moto no nos moleste pues el sistema. Vamos a... Bueno, entonces vamos a ver qué ocurriría en una moto de estas, de los modelos viejos de 2 tiempos, si se dañara el rectificador o si se dañara el regulador independiente. Vamos a imaginar que se dañó el regulador. ¿Cómo imaginamos? Pues que quitémoslo y miremos
Al dañarse, vamos a mirar que automáticamente la carga se cae, miremos. Ya, se cayó la carga. Y ahora miremos qué ocurre pues si se daña el regulador. Estemos pendientes, miremos, vamos a desconectarlo. Estemos muy pendientes pues con las luces. Entonces, vamos a observar. Entonces, se dañó el regulador. Voy a quitarlo, pues simulando que el regulador se dañó. Entonces miremos la bombillería. Entonces vemos como automáticamente la bombillería se alza y si el voltaje es demasiado alto, pues la bombillería naturalmente se nos va a quemar. Voy a quitar un momentico este bombillo que es de alta resistencia para que pues miremos solo estos, los que son de baja resistencia. Entonces miremos qué ocurre. En este momento está regulado, quitemos el regulador, miremos, y ahí mismo se fundieron. Entonces por eso necesitamos un rectificador y un regulador, y esto pues en las motos viejas. Y ya después de los años 83, 84 para acá, estos reguladores independientes con los rectificadores cambiaron a estos, y es lo que vamos a venir a trabajar y aprender a revisar en el otro video. Bueno, entonces recuerden, mis chicos, mis seguidores, mis inscriptores, que lo que estamos haciendo es una obra de llevar este conocimiento al mundo, y al cambio necesitamos construir un hogar para unas personas adultas. Recuerden que si usted es una persona de buen corazón, de voluntad, nos puede ayudar, genial. Si su corazón no le alcanza para hacer una donación, también genial. Esperamos que estos videos puedan mejorar y cambiar sus vidas. El video número 8 tendrá que ver con la parte de revisión de estos reguladores de bobinas 2 en 1. Que Dios les bendiga.